Vamos a recibir a Carlos Heller. ¿Cómo anda, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo Creo que estamos? estuvo dando cátedra el otro día en algún programa de televisión, no vamos a dar nombre de programa de televisión, pero en base a la información, todo eso que tiene ahí... La ventaja de ser papelero. ¿Me lo da? Muchas veces le digo, no me lo da porque yo también hago acopio. Sí. Porque la diferencia, Carlos, me parece a veces no es solamente lo que pensamos, la ideología, sino también la calidad de información que manejamos. Sí, yo creo que sí. Yo hago un enorme esfuerzo por eso aparezco siempre rodeado de papeles que busco y que un equipo de colaboradores que buscan y me ayudan y demás, porque ninguno de nosotros trabaja solo. Somos siempre la cara de un equipo. Y bueno, yo tengo un equipo activo, intenso, que busca todo el tiempo acá en el exterior, etcétera, y junta información, y con eso después nos defendemos cuando vamos a los medios. Andando con la verdad y con argumentos se puede ir a cualquier lado. Sí, a unos sitios donde prima facie usted puede pensar, no me van a querer tratar demasiado bien, pero está la seguridad de su trayectoria y de sus datos, y en consecuencia pueden dar por cualquier lado. Me alegró mucho porque fueron bastantes de los comentarios que me hicieron al respecto. No conseguí emocionarlo a Leandro Gabriele, nuestro director con este momento, que dice, bueno, vamos al tema. Y el tema es económico y lo empezamos con Julia Estrada. Víctor Hugo, vamos a repasar uno de los aumentos en los rubros que no suelen ser protagonistas de las discusiones sobre inflación. Hablamos en general de alimentos, hablamos de los aumentos de tarifas que han sido las vedettes de la inflación, pero nunca hablamos de algo que tiene mucho que ver fundamentalmente con el bolsillo de los jubilados o de lo que en realidad más correctamente decimos los adultos mayores, que tiene que ver con los medicamentos, los remedios. Bueno, un trabajo conjunto entre CEPA, CEPEMA, el GEC, quiero mencionar instituciones que han sido muy importantes para esto, reveló el promedio de aumentos de los principales medicamentos. Vamos a mostrar primero los aumentos en promedio de los 50 medicamentos esenciales, luego vamos a ir específicamente a cuáles son. En 2016, respecto a 2015, estamos hablando del bimestre mayo-junio, el aumento ya había sido del 50%. Ahora, esto es muy llamativo. Para este último bimestre, mayo-junio, respecto de 2015 en realidad, respecto de hace 2 años, el aumento es del 98%. Hablamos de una duplicación de los 50 principales precios de los medicamentos. Vamos a la placa que sigue, en donde, con un poco de ayuda, voy a decir de mi madre, que es médica, pude sacar la ficha de cuáles son algunos. Y la verdad es que es realmente muy importante cuando uno entiende cuáles son las principales drogas que más aumentaron. A ver, atenolol, que tiene que ver con la hipertensión. Nos metemos en las patologías cardiovasculares, que hay que decir que son una de las principales, la principal, si no me equivoco, causa de muerte en los adultos mayores de 65 años. Aumentó 236%. Este es el ejemplar, ¿no? Acenocumarol es un anticoagulante, tiene que ver con los ACV, 197% de aumento. Furosemida, bueno, un diurético también para la hipertensión, 148% de aumento. Enalapril, muy conocido también para la hipertensión, 75% de aumento. Hay una lista larga, pero la verdad es que ahí ya nos metemos en un eje importante. Seguimos ahora, ¿no? Quiero decir que no estamos hablando de analgésicos, no estamos hablando de ibuprofeno, estamos hablando de drogas que hacen a la calidad de vida y la posibilidad de vivir para muchos adultos mayores. Vamos con las patologías respiratorias, que también es una de las principales causas de muerte. Bueno, esta droga que tiene que ver con el asma y el EPOC, 141% de aumento. La ciprofloxacina es un antibiótico muy conocido, 56% de aumento. Seguimos hablando de 2017 respecto de 2015. Y nos metemos, por ejemplo, en las patologías osteoarticulares, que tienen mucho que ver con el drama que atraviesan las mujeres. La glucosamina, que tiene que ver con la artritis y la artrosis, se duplicó. 100% de aumento. Bueno, a ver, Víctor Hugo, este es un repaso fugaz sobre los principales medicamentos. Quiero mencionar que desde la Cámara de Diputados, hoy precisamente me llamaron, se va a presentar un pedido de informes desde la Comisión de Adultos Mayores para exigirle al Poder Ejecutivo que explique por qué hay esta brutal desregulación. Y me quiero meter con estos ítems en una problemática que es generalizada a los adultos mayores. A ver, la pérdida de poder adquisitivo fue de 9 puntos porcentuales. Arrancamos con algo que venimos trabajando mucho. El 52%
40% de los jubilados perciben menos o igual al haber mínimo. Estamos hablando de 6.300 pesos. Hubo recortes en el acceso a los medicamentos. Sabemos, la resolución 005 del PAMI recortó la cobertura total. Los aumentos en las prepagas, dimos la noticia hace poco, 5 veces en un año. Se presentó además un amparo para frenarlo. Se eliminó la tarjeta de descuentos Argenta, que tenía que ver con los comercios adheridos, con una posibilidad de comprar más barato. Y además se terminaron los beneficios en los viajes con Argenta. Yo diría, muchos jubilados ya no están pensando en viajar, están pensando en comprar los medicamentos. Con este breve repaso, la verdad es que intentamos hacer un panorama de algo que es una problemática que cada día se profundiza más. Gracias, Julia. Que el neoliberalismo mata. Es una realidad que se puede constatar permanentemente. Esta es una forma de matar también, me parece, Carlos Heller. Seguro. Pero tiene que ver con todo. Es decir, cuando uno se mete con el tema de los medicamentos, tiene que pensar que tienen un alto componente importado. Las drogas, las patentes, etcétera, etcétera. Bueno, los laboratorios, muchos son directamente laboratorios extranjeros. Por lo tanto, cuando se ajusta el tipo de cambio, uno de los lugares que impacta con seguridad es en el precio de los medicamentos, inevitablemente. Cuando Marcos Peña Macri, claro, Omni y todo, dice no, pero el dólar está todo bien con el dólar. Es que yo tengo en eso un matiz. Yo creo que ellos están convencidos y quieren eso. Porque en el modelo que ellos proponen, ¿por qué no lo dicen? En el modelo que ellos proponen, que es el modelo de la competitividad de la producción primaria, o en el mejor caso agroindustrial, es decir, agrícola con algún valor agregado, la devaluación del peso es una cosa que va en línea con los objetivos que ellos tienen planteados. No con el de la inflación. No con el de la inflación, por eso porque tienen frazada corta, no le alcanza, tapa la cabeza, se les tapan los pies. Pero, y sin que me vaya del tema, pues yo creo que el tema es todo estructural. En estos días hubo dos cosas que yo creo que hay que vincularlas para entender lo que puede llegar a pasar en la Argentina si esto se consolida y este gobierno obtiene el respaldo en las urnas para seguir avanzando. Uno, Standard & Poor's. La calificadora Standard & Poor's, informe de esta semana, dice: el gobierno tiene que dejar el gradualismo y atacar a fondo el déficit fiscal. Hay que eliminar ya mismo los subsidios a los servicios públicos. Subir las tarifas. Y dice, mire lo que dice, el mejor momento para ejecutar este y otros ajustes complementarios, estoy leyendo textualmente el informe, de las políticas es inmediatamente después de la elección del 22 de octubre. Hay un exfuncionario argentino ahí detrás de ese informe, ¿no? Sí. Pero quiero decir, yo podría seguir, todo lo que dicen es terrible, pero lo quiero vincular con otra cosa que es aún peor para mí que este informe de Standard & Poor's. Hoy todos vimos en los diarios al ministro de Hacienda Duhovne muy sonriente, con una carpetita en la mano, con una señorita al lado también muy sonriente, que es la representante regional de la OCDE, de la Organización del Comercio y el Desarrollo, que es uno de los caminos de entrada al mundo que este gobierno ha elegido y por el que dice, por ejemplo, el otro día cuando se discutía en la Cámara el famoso tema del artículo 37 de la ley Odebrecht, ellos decían que necesitaban esa ley porque era un reclamo de la organización de la OCDE. Bueno, esto, julio del 2017, más fresquito que esto no hay, es de hoy. ¿Qué dice la OCDE que tiene que hacer la Argentina? Dice que lo primero que tiene que hacer, un plan creíble para reducir el déficit. Después dice, hay que eliminar barreras a la entrada de productos, abrir los mercados. Racionalizar el empleo público, especialmente en las provincias. Se lo estoy leyendo textual. Realizar una revisión del gasto público. Introducir una regla fiscal de gasto. Ampliar la base imponible del impuesto al valor agregado. Ampliar la base imponible del impuesto al valor agregado. Introducir progresividad en las contribuciones a la seguridad social. Sigo. Bajar las tarifas a la importación y reducir aún más la aplicación de licencias no automáticas a las importaciones. Introducir procedimientos extrajudiciales para conflictos laborales. Dos más y termino. Dos más, déjeme. El gasto en pensiones es alto
y el envejecimiento demográfico amenaza la sostenibilidad a largo plazo del sistema de jubilaciones. Indexar las prestaciones por jubilación al índice de precio al consumo. Por allí dice limitar las funciones del Banco Central. Cuando reformamos la Carta del Banco Central le pusimos cuidar el empleo, la actividad económica, simplificar y dejar solamente, como era en la época de Cavallo, el Banco Central dedicado al tema de la lucha contra la inflación. Esto es el mundo al que nos quieren llevar, en el que quieren que entremos y que, como dice Standard & Poor's, el mejor momento es el 23 de octubre si les va bien en las elecciones. Gracias, Carlos, como siempre.